En esta sesión vamos a discutir acerca de los beneficios que genera el comercio internacional y por qué muchos gobiernos desarrollan políticas que limitan el comercio internacional. ¿Cuáles son las motivaciones, las razones que podrían explicar esta situación que parece contradictoria? Ok, vamos a partir en una situación en la cual existe un país que no comercia con el resto del mundo. A eso se le denomina una situación de autarquía, en la cual el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado está representado simplemente por el punto donde se corta la curva de demanda nacional por ese producto y la oferta nacional por ese mismo producto. Entonces, supongamos que el equilibrio en este país está dado por el precio PD, precio doméstico, y QD, que es la cantidad que se transaría, que se compra y vende al precio PD en este país. Sin embargo, imaginemos que este país está inserto dentro de una economía mundial y en el resto del mundo se transa también este mismo producto, pero a un precio distinto. Imaginemos que inicialmente que el precio al cual se transa el producto es un precio más alto eh, que el precio interno, ¿ya? El precio al cual se comercializa dentro del país. Entonces, el precio internacional lo vamos a definir como PW y ese precio vamos a imaginar que por alguna razón en el resto del mundo es un precio más alto que el precio que existiría internamente en el país si es que no se comercializara nada con el resto del mundo. Entonces, el hecho de que en el resto del mundo el mismo producto se trance a un precio más alto que en este país, que en el cual asumimos que no tiene interrelaciones comerciales con el resto del mundo, entonces eso va a generar que eh, puedan aparecer ganancias si es que, o beneficios económicos, beneficio en eficiencia económica, si es que este país decide abrirse al resto del mundo y empezar a comercializar los productos con el resto del mundo. Entonces, como el precio internacional PW es más alto que el precio interno, esa distorsión en ambos precios va a motivar a que los productores tengan más interés de vender sus productos en el resto del mundo, que paga un precio más alto, PW, que venderlos internamente, donde solamente reciben un precio PD. Por lo tanto, las firmas productoras van a entonces a tener una motivación para incrementar su producción eh, en la medida que el precio PW entonces sea más alto que el precio PD. Ahora, ¿por qué incrementa su producción? Porque obviamente la oferta que representa la suma horizontal de las curvas de costos marginales de todas las firmas internas o domésticas que pertenecen a este país está reflejada, ¿no es cierto?, en esta curva de oferta con pendiente positiva. Y por lo tanto, al precio PW, nosotros podemos evaluar ese precio en la curva de oferta y nos daríamos cuenta que los productores, las firmas productoras, estarían dispuestas a producir Q1, que es mayor que el nivel de producción que se generaría si es que no hubiera comercio con el resto del mundo. Ahora, ¿por qué se genera eso? Simplemente porque el precio internacional es más alto que el precio doméstico y como las firmas pueden ahora comercializar sus productos con el resto del mundo, entonces prefieren vender esos productos obviamente a un precio más alto PW. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Como el precio a lo cual los consumidores pueden comprar este producto ya no es PD, sino que es PW, entonces eso significa que la cantidad demandada va a disminuir desde su situación original, sin comercio internacional QD, hasta el nivel Q2, ¿sí? Ok, entonces como al precio PW la cantidad ofrecida Q1 es mayor que la cantidad demandada, significa que toda esa diferencia son exportaciones. Es el volumen, la cantidad de unidades exportadas de este producto hacia el resto del mundo. Entonces,
En términos simples, ¿qué explica que un país exporte sus productos al resto del mundo? Bueno, eso va a ocurrir cuando un país tiene, eh, por sus características de demanda y costos de producción, un precio de equilibrio interno que sería menor al cual se vende este producto en el resto del mundo. Entonces, países que tienen, por ejemplo, baja estructura de costos en la producción de materias primas, obviamente van a estar dispuestos a vender estos productos al resto del mundo porque se paga un precio más alto que el cual, al cual podrían venderlo si solamente, si el país se aislara y solamente se pudiera vender de forma interna esas materias primas. Ok, ahora, ¿qué explica el precio PW? Bueno, eso depende finalmente de cuál sea el nivel de oferta y demanda internacional o demanda mundial por este producto. Entonces, si en el mundo aumenta la demanda por este producto, obviamente se va a elevar el precio PW. No estoy hablando de la demanda interna del país, sino que de la demanda mundial. Si aumenta, por ejemplo, la demanda de China por cobre, como China es un país muy grande en el contexto mundial, representa aproximadamente como 12-14% del PIB mundial, entonces obviamente eso debería influir en incrementar los precios internacionales. Este gráfico está asumiendo que estamos considerando un país pequeño en el mundo y por lo tanto con sus decisiones de oferta o demanda básicamente no altera cuál es el precio internacional del producto, el precio PW. Ahora, otro ejemplo, si en el mundo aumentara la oferta por este mismo producto, entonces todo lo demás constante debería generarse una caída en el precio internacional de este producto. Por lo tanto, PW puede bajar o puede subir dependiendo de las condiciones de oferta y demanda mundial de este producto. Pero como estamos asumiendo que este es un país pequeño y abierto al comercio internacional, abierto al resto del mundo, entonces este país va a ser un tomador de precio. PW refleja entonces el precio al cual se puede comercializar este producto en el resto del mundo y obviamente es el precio al cual se va a poder comercializar también este producto en nuestro país. Ok, luego vamos a hacer un análisis de bienestar tratando de identificar si es que es beneficioso o perjudicial para un país el que se desarrolle las exportaciones, ¿ya? Entonces, para tratar de identificar desde el punto de vista del bienestar qué tan beneficioso o perjudicial es que un país exporte, tenemos que calcular el excedente del consumidor. ¿Cómo varía el excedente del consumidor cuando este país se abre al resto del mundo y empieza a exportar? Bueno, inicialmente el excedente del consumidor está formado por el área bajo la curva de demanda y sobre el precio PD, que era el precio inicial, sin comercio internacional. Ahora, cuando el país se abre al resto del mundo, entonces el precio al cual los consumidores pueden comprar este producto ya no es PD, sino que tienen que pagar el mismo precio que se paga en el resto del mundo, PW. Por lo tanto, el excedente del consumidor ha disminuido en el área ploma. Ahora, ¿qué sucede con los productores? Inicialmente los productores tienen un excedente del productor que es igual al área formado por el área sobre la curva de oferta y bajo el precio PD. ¿Sí? Eso es sin comercio internacional. Cuando el país permite que se puedan realizar exportaciones, entonces lo que va a pasar es que aumenta el excedente del productor porque noten que está aumentando la cantidad producida desde QD hasta Q sub 1 y por lo tanto el nuevo excedente del productor es el área sobre la curva de oferta y bajo el precio PW. Por lo tanto, los productores incrementan su bienestar o su excedente del productor en el área ploma, ¿sí? Aumenta en el excedente del productor, pero además aumenta en el área azul. Por lo tanto, lo que perdieron los consumidores debido al hecho de que cuando se exportan los productos de un país, aumenta el precio que tienen que pagar por estos productos, los consumidores internos, aumenta el precio que tienen que pagar, se compensa en términos netos con
el incremento en el bienestar que tienen los productores, estos exportadores, por el hecho de que ahora pueden vender sus productos a un precio más alto. Ahora, como lo que pierden los consumidores es exactamente igual a lo que ganaron los productores, pero además hay un delta, una ganancia del productor dado por el área azul, entonces significa que la apertura comercial de este país generó una ganancia neta en eficiencia, una ganancia del bienestar representada por el área azul. ¿Sí? Entonces, el comercio internacional, abrir el país y que que se puedan exportar los productos, mejora el bienestar económico del país y mejora la eficiencia económica debido a que la apertura al comercio internacional genera un excedente social que es mucho más alto que el excedente social que existiría si no hubiera comercio internacional. Ok, eso ocurre cuando el precio internacional PW es más alto que el precio doméstico. Ahora, noten que en la medida que el precio internacional PW sube, la cantidad exportada va a tender a ser mayor y la cantidad que se consume internamente va a ser cada vez menor. Por otra parte, si el precio PW baja, entonces la cantidad exportada va a ser menor y va a aumentar la cantidad que se vende internamente. Obviamente también se afectan la ganancia neta en el bienestar representada por el área azul. Ahora, ¿qué sucede si es que el precio internacional del producto es exactamente igual al precio doméstico? Bueno, en ese caso no habría ningún efecto porque la cantidad ofrecida sería igual a la cantidad demandada al precio de equilibrio PD. Sin embargo, si el precio internacional es más bajo que el precio de equilibrio doméstico sin comercio internacional, eso nos va a llevar a que el país decida importar este producto del resto del mundo. Entonces, supongamos que sin comercio tenemos de nuevo la curva de demanda D, la curva de oferta S, el equilibrio PD y QD, pero cuando el país se abre al resto del mundo y el precio internacional es más bajo que el precio que existiría internamente sin comercio internacional, entonces en ese caso ese PW nos va a llevar a que la cantidad ofrecida sea solo Q2 y que la cantidad demandada de este producto sea Q1. Entonces, como la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, todo este exceso de demanda se suple a través de importaciones. Y por lo tanto, las importaciones van a ser igual a la magnitud Q1 menos Q2. Eso es lo que se importa, la cantidad de productos importados. Bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista del bienestar? Como exportar es beneficioso, incrementa el bienestar, uno podría imaginar, bueno, quizá importar disminuye el bienestar, pero la respuesta es no. La importación también incrementa el bienestar económico de la sociedad. Vamos a ver por qué ocurre eso. Si no existiera comercio internacional, el excedente del consumidor sería igual al área bajo la curva de demanda y por sobre el precio PD. Pero con la apertura al comercio internacional y ahora que podamos importar los productos al precio PW, que es más bajo que PD, implica que el excedente del consumidor crece porque ahora el área bajo la curva de demanda, pero sobre el precio PW. Entonces crece el excedente del consumidor en el área ploma más el área azul. Toda esa va a ser una ganancia para los consumidores. Pero al mismo tiempo, el hecho de que se pueda importar a un precio más bajo que el que existiría sin comercio internacional, genera que la producción de este país, de la producción de este producto en este país, se reduzca desde QD hasta Q2. Y por lo tanto, el excedente del productor ahora es menor y disminuye en el área ploma. Por lo tanto, cuando comparamos lo que ganó el consumidor, que es el área ploma y el área azul, y le restamos lo que perdió los productores, que es el área ploma, entonces nos queda que existe una ganancia neta en el bienestar que está representada por el área azul. Por lo tanto, la conclusión es que exportar e importar son beneficiosos
para mejorar el bienestar económico de los países. La diferencia es que cuando se exporta, quienes son más beneficiados son los productores y los consumidores salen perdiendo, pero lo que ganaron los productores es mayor que lo que perdieron los consumidores. En cambio, que cuando se importa, los productores pierden, pero lo que ganan los consumidores es mucho mayor que lo que perdieron los productores. Por eso que se dice que la apertura del comercio internacional incrementa el bienestar. Ok. A pesar de que, como hemos analizado, el comercio internacional mejora el bienestar económico de los países, en muchos países se genera también medidas que tratan de proteger a la producción interna del comercio internacional. ¿Y cómo se hace eso? Cobrando impuestos a los productos importados que se denominan aranceles. ¿Qué son los aranceles? Entonces, un impuesto a la importación, al producto importado. Ahora, ¿por qué entonces los países ponen aranceles? Una potencial explicación podría ser simplemente para decir que quieren recaudar recursos para sus fines, para gastar, para que el gobierno gaste en sus diferentes tipos de políticas. Pero históricamente la aplicación de aranceles, más que para solamente recaudar, tenía como objetivo tratar de proteger a la industria doméstica, a la industria del país, de la competencia internacional. ¿Y por qué? Porque como en el resto del mundo, los productos se podían estar vendiendo a un precio mucho más bajo que el precio que existiría internamente dentro de un país, eso obviamente reducía la cantidad que iban a producir de este producto las firmas domésticas, las firmas de este país, y eso obviamente reduce el nivel de contratación de trabajadores porque, bueno, si yo abro el país al comercio internacional y empiezo a importar un producto, bueno, mucho del producto que se fabricaba internamente deja de producirse y por lo tanto se genera desempleo en el corto plazo. Ahora, lo que nos dice un libro de economía es que, eh, claro, todo ese trabajo que se pierde, como vimos en el gráfico, inicial se podría recuperar a través de que esos trabajadores sean contratados en los sectores que están exportando. Sin embargo, obviamente ese cambio de sector no es tan fácil ni menos muy posible que se genere en el corto plazo. Por lo tanto, los países tienden a, o históricamente, sobre todo en el pasado, trataban de frenar eh, esta reducción en la producción interna con el objetivo de mejorar la industria local y que no se viera tan afectada la contratación de trabajadores. Obviamente, ese tipo de política perjudicaba a los consumidores que, como vimos antes, son los que se ven beneficiados con la apertura del comercio internacional y con la posible importación de productos. Obviamente eso también puede afectar a empresas que producen bienes también en nuestro país de forma indirecta, a través de que tienen que comprar maquinaria, equipamiento u otros productos importados a precios más caros, lo cual encarece obviamente también sus costos de producción. Entonces tiene efectos directos que estamos analizando en los gráficos, pero también algunos efectos indirectos. Ok. Para hacer esta cosa simple, vamos a imaginar que solamente analizamos los impactos directos que ocurren en un mercado, es decir, estamos en un análisis de equilibrio parcial. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una curva de demanda del producto interna, una curva de oferta, luego que el país está abierto al comercio internacional y que el precio internacional es PW, que es más bajo que el precio interno, ¿sí? Ahora, eso, tal como veíamos en el gráfico anterior, genera una importación que en este caso sería igual a Q1 menos Q2. Eso es lo que se está importando si es que el precio internacional es el precio al cual se pueden comercializar los productos en nuestro país. Sin embargo, el objetivo que tienen los aranceles es tratar de elevar artificialmente el precio de los productos importados, ¿sí? Y por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es cobrar un impuesto por sobre el precio PW que hace que el precio final
al cual se va a vender el producto es PA. Mientras más alto sea el arancel, obviamente PA va a estar más hacia arriba. Y por lo tanto, lo que vamos a analizar es cómo afecta el bienestar de un país, el bienestar en términos económicos, si es que se aplica un arancel que eleva el precio desde PW hasta PA. Vamos a imaginar que nuestra situación original es que existe comercio internacional al precio PW y luego cómo se afecta cuando se aplica el arancel. Entonces, en la situación original, nuestro excedente al consumidor es el área bajo la curva de demanda, pero por sobre PW. Pero cuando el gobierno pone un arancel, el precio ahora que tienen que pagar los consumidores es PA. Por lo tanto, al precio PA, la cantidad demandada ahora va a ser solo Q3 y la cantidad ofrecida va a ser Q4. Por lo tanto, esta diferencia de Q3 menos Q4 va a ser igual a lo que se esté importando. Noten que al precio con arancel se importa menos que cuando no había arancel, la cantidad importada era mucho mayor en ese caso. Bueno, como los consumidores ahora tienen que pagar un precio más alto, en vez de PW pagan PA, eso significa que disminuye el excedente del consumidor en el área formada por este trapezoide plomo claro, también por el área roja, triángulo rojo inicial, el área ploma oscura, que es un rectángulo, y luego este triángulo rojo. Todo eso es perdido por los consumidores. Pero cuando el gobierno pone este arancel, entonces recordemos que el objetivo principal que uno podría imaginarse de esta política es tratar de favorecer a la industria local. Y eso se logra porque el arancel va a generar que los productores ahora puedan recibir un precio PA, que es un precio más alto, porque si alguien importa el producto al precio PW, tiene que pagar el arancel. Es decir, finalmente lo que cuesta comprar el producto importado es PA. Por lo tanto, los oferentes domésticos o nacionales internos van a poder vender el precio al mismo valor PA. Y por lo tanto, la cantidad producida con el arancel va a elevarse desde Q2 hasta Q4. Y por lo tanto, obviamente, se contratan también más trabajadores para poder aumentar la producción de Q2 a Q4. Entonces, ¿cuánto ganan los productores? Ganan el área ploma clara porque el excedente del productor eh, se eleva en esa magnitud. Recordemos que inicialmente el excedente del productor es el área bajo la curva de oferta, acotada por el precio PW, pero cuando se aplica un arancel, ahora el excedente sería el área sobre la curva de oferta y que esté por bajo el precio PA. Entonces se gana el área ploma clara por parte de los productores. Ok. Además, el gobierno, cuando aplica un arancel, está cobrando una tasa impositiva por unidad de producto. Y eso significa que la cantidad que se importe, es decir, Q3 menos Q4, se tiene que multiplicar por esa tasa impositiva que es simplemente igual a la diferencia entre PA y PW. Y por lo tanto se forma un rectángulo plomo oscuro de recaudación fiscal que se va desde los consumidores hacia el gobierno. Entonces, en el neto podemos concluir que el excedente del consumidor disminuye en el área ploma, roja, ploma oscura y roja, pero eso se transfiere en el área ploma clara a los productores, en el área ploma oscura al gobierno, pero la diferencia, que son los dos triángulos rojos, no se transfieren a nadie. Por lo tanto, cuando el gobierno instaura un arancel, un impuesto a las importaciones, entonces se genera una pérdida neta en el bienestar y lo que son obviamente perjudicados en este caso son los consumidores. ¿Quiénes están ganando? Bueno, el gobierno que se lleva parte de la recaudación y los productores que ahora pueden vender sus productos a un precio un poco más alto. Ok. Eh,
Históricamente, los aranceles promedio a nivel mundial fueron bastante altos, por lo menos desde después de la Segunda Guerra Mundial. En general, los aranceles tendían a ser bastante altos, alcanzando niveles cercanos a 40%. Obviamente eso dependía del país. Había países que tenían impuestos aranceles más altos, otros más bajos, y también históricamente existe una dispersión bastante alta en las tasas arancelarias. En nuestro país también había una gran dispersión, unas tasas muy altas y tasas muy bajas. ¿Por qué se explica eso? Bueno, simple, porque como la idea de los aranceles es tratar de proteger a la industria nacional de la competencia de los productos importados, entonces aquellas industrias o firmas que producían un determinado producto que era muy poco competitivo con los productos internacionales, los productos importados, entonces iban a requerir un arancel bastante alto para volverse competitivos. Mientras que aquellas firmas de otros productos que en realidad podían competir de forma mejor con los productos importados, probablemente iban a requerir una tasa de arancel un poco más baja. Entonces existía gran dispersión de las tasas arancelarias. Otro elemento importante es que a través de distintas rondas de tratados de libre comercio que se fueron desarrollando, primero en el denominado General Agreement on Tariff and Trade, que es el conocido como el GATT, que es un tratado, acuerdos internacionales para liberalizar el comercio internacional, y luego posteriormente con la OMS, que es la organización, perdón, con la OMC, con la Organización Mundial de Comercio, aquí dice OMS, con la Organización Mundial de Comercio, OMC, entonces lograron reducir a través de distintas rondas de negociaciones comerciales entre los países que formaban parte de estas organizaciones, reducir sustancialmente los aranceles, y ahora en promedio los aranceles están muy cercanos al 2,6%, al promedio mundial. Obviamente hay países que tienen algunos más altos, otros más bajos. Nuestro país se caracteriza por tener aranceles bastante bajos e incluso cero en muchos productos. Uh, Además de los aranceles, existen otros tipos de políticas que pueden implementar los gobiernos para tratar de generar una cierta protección de la industria nacional con respecto a los productos importados. Eh, Entre ellas podemos mencionar a las cuotas, que es básicamente una cierta cantidad que se permite importar, pero luego superada esa cuota ya se prohíbe la importación de sus productos. O a veces también se mezcla como luego de cumplir la cuota se empiezan a pagar aranceles. También existen restricciones, entre comillas, voluntarias que se le piden o exigen a otros países para que traten de evitar inundar un mercado, el mercado de un país con demasiado producto importado. Y obviamente es voluntario, entre comillas, porque tiende generalmente a hacer una petición que va acompañada de algún tipo de represalia o amenaza si es que esa petición no se cumple. También existen otro tipo de políticas asociadas a restricciones más bien no cuantitativas, pero que igualmente tratan de limitar el comercio internacional y que sirven como medidas proteccionistas. Entonces, ¿qué es el proteccionismo? Es cuando los países instauran cierto tipo de políticas para imponer barreras al libre comercio, principalmente lo que está asociado a la importación. Um, bueno, entonces vamos a tratar de analizar en términos gráficos cómo se analizaría el caso de una cuota. Lo que hace la cuota, entonces, es permitir que se importe, pero hasta un cierto límite, ¿ya? Y luego que se alcanza esa cuota, entonces ya no se puede importar más y por lo tanto lo único que se puede ofrecer al mercado es de nuevo la producción interna. Entonces, noten que supongamos que tenemos una curva de demanda, una curva de oferta original y que existe comercio internacional, se comercializa este producto al precio PW. Entonces, en ese caso,
la forma de construir la nueva curva de oferta con esta cuota es simplemente partir con la curva de oferta doméstica interna, porque obviamente eso refleja la disposición a producir producto a cada uno de los posibles precios. Recordemos que esto es la curva de costos marginales. Entonces acá lo que estamos viendo es que hay firmas que tienen costos bajos, tienen costos marginales de producción bajos y por lo tanto pueden incluso producir aunque haya importación al precio PW. Pero luego que ya esas firmas alcanzan costos marginales de producción exactamente igual a PW, las firmas no pueden estar ofreciendo sus productos porque ahí entran todos los productos importados, ¿sí? Ahora, ¿cuántos productos importados se van a dejar, se va a permitir que entren al país? Bueno, lo que está establecido por la cuota. Entonces, la línea horizontal que aparece ahora como una línea café clara, esa línea horizontal tiene que ver con la magnitud de la cuota. Si la cuota es pequeñita, esa línea horizontal va a ser reducida. Si la cuota es grande, esa cantidad que se puede potencialmente importar obviamente va a ser mayor, con una línea horizontal un poco más amplia. Bueno, y luego que se llega a la cuota establecida, bueno, ¿quién puede ofrecer productos si la importación ya está limitada? Bueno, entonces los que pueden ofrecer los productos son los mismos productores domésticos y por lo tanto eh, la curva de oferta original, que era la línea negra, esa interna, es como con la cuota, es como que se transforma en una curva de oferta quebrada y que justo se quiebra en el precio internacional hasta la magnitud de la cuota, lo que se permite importar, y luego vuelve a aparecer la curva de oferta interna, pero desplazada paralelamente en la magnitud de la cuota. Ok, entonces, dada que tenemos esta nueva curva de oferta, la curva de oferta interna más la cuota, esa corta a la curva de demanda en el punto E2. Por lo tanto, ese es el equilibrio interno con cuota. Ahora, dado que ese es el equilibrio interno, significa que el hecho de que exista una cuota de productos importados va a elevar el precio al cual los consumidores pueden comprar el producto desde PW hasta PC, el precio con cuota. Ahora, ese PC no tiene por qué ser igual a PA, va a depender de la magnitud de la cuota. Si la cuota es pequeña, entonces el PC va a ser alto, si la cuota es muy grande, el precio PC va a ser cada vez más bajo, e incluso si la cuota es muy, muy grande y es incluso mayor que lo que estarían dispuestos a importar lo que estaría dispuesto a importar este país al precio PW, entonces incluso el precio de la cuota estaría pegado al nivel PW si es que la cuota es muy, muy grande. Es como que la cuota se vuelve una restricción que no es activa. Pero si la cuota es relativamente pequeña y la cuota es menor a lo que se quiere importar al precio PW, entonces siempre se va a elevar el precio con la cuota por sobre PW. Ok, entonces el precio de equilibrio con cuota es PC y por lo tanto uno puede hacer un análisis de bienestar a partir de este nuevo precio de equilibrio. Noten que la importación sin cuota es Q1 menos Q2, pero la importación con cuota va a ser igual a la magnitud de la cuota, que es Q3 menos Q4. Como el precio sube de PW a PC, se reduce el excedente del consumidor en el área ploma clara, roja, ploma oscura y de nuevo el segundo triángulo rojo. Uh, y por otra parte, nos vamos a preguntar si es que alguien se beneficia con la generación de esta cuota. Y la respuesta es sí. ¿Quién se beneficia? Son los productores. Uh, para tratar de evaluar el excedente del productor, noten que los productores están produciendo, en vez de Q2, están produciendo ahora hasta Q4. ¿Cómo podemos saber que se aumenta la producción de Q2 a Q4? Noten que eso es exactamente igual que el desplazamiento paralelo en la nueva oferta que se interna más cuota. Y por lo tanto, como un desplazamiento paralelo, podemos mover, es como si moviéramos artificialmente esta nueva curva de oferta hacia la izquierda y vemos que en realidad
lo que aumenta la producción es lo que se refleja en la curva de oferta interna original, que es la diferencia entre el punto A y B. En eso aumenta la producción doméstica. Por lo tanto, los productores incrementan su excedente en el área ploma clara. Los consumidores nuevamente pierden los dos triángulos rojos, tal como en el caso del arancel, pero este rectángulo plomo oscuro no necesariamente se va al gobierno. Eso va a depender de cómo se establezca la cuota. Si en la cuota, si se entrega una cuota sin licitar el derecho a poder importar, es decir, si es que libremente los primeros que importen hasta que se alcance la cuota, pueden importar y no se les cobra nada a esos importadores, no se les está cobrando por darle el acceso, el derecho a importar. Entonces eso significa que ese rectángulo plomo oscuro se lo va a llevar los importadores, que van a poder comprar al precio PW, pero van a estar vendiendo esos productos al precio C. Sin embargo, los gobiernos también podrían licitar estas cuotas. Y la pregunta es, hasta qué valor podría cobrar el gobierno por vender el derecho a tener estas cuotas? Bueno, eso va a ser igual al área que está formada por el punto B, C, F y E. Sí, eso es lo máximo que estarían dispuestos a pagar los importadores porque les den el acceso, el derecho a importar los productos. Bueno, esa área menos un pequeño epsilon, obviamente, para ganar algo. Ok, entonces, por lo tanto, ese es el efecto de las cuotas. El análisis es un poquito distinto a cómo nosotros discutimos el caso de los aranceles, ¿ya? Porque en el caso del arancel se fija un precio con arancel que es más alto porque hay una tasa impositiva. Acá no hay una tasa impositiva en el caso de la cuota, sino que es más bien la nueva curva de oferta que se forma, la que genera cuál es efectivamente el precio de equilibrio, PC. Y ese precio, bueno, va a depender de la magnitud de la cuota. Si la cuota es pequeña o grande, va a variar PC. Otro punto relevante es que, y que antes no lo había mencionado, es que si el arancel, por ejemplo, en el caso de los aranceles, si el arancel es demasiado alto, eso va a llevar a que PC esté por sobre el nivel de equilibrio interno, ¿ya? Entonces noten que si el arancel es tan alto que hace que comprar un producto importado sea más caro que el precio que existiría internamente, entonces significa básicamente que nadie va a querer importar ese producto, porque estamos imaginando que el producto es exactamente el mismo que se fabrica internamente. Entonces, en ese sentido, eh, mientras más alto yo pongo un arancel, más alto va a ser el precio PA, pero si lo pongo tan alto que hace que el precio PA esté por sobre el equilibrio de mercado interno, entonces finalmente ya no se va a importar nada. Eh, algo, algo relativamente eh, eh, similar en términos de que son efectos un poco extraños, podemos asociar al caso de la cuota, en el sentido de que si el gobierno pone una cuota muy alta, que es por ejemplo una cuota que es mayor a la diferencia entre Q1 y Q2, lo que se importaba inicialmente, entonces obviamente esa cuota no va a tener ningún impacto en el precio de equilibrio de mercado y va a seguir siendo simplemente PW. Ok. Ahora vamos a discutir otros tipos de protección comercial que puede producirse, que pueden desarrollar como política en los países y que son distintas a estas restricciones que tenían que ver con precio o con límite a la cantidad que se pudiera importar. Ah, Ejemplos de este tipo de políticas son restricciones o regulaciones que ponen los países asociadas a normas sanitarias, inspecciones fitosanitarias, normas de calidad, eh, todo toda regulación que haga que el producto internacional tenga que cumplir ciertos estándares
para poder ingresar al país y que haga que, que cumplir con esos estándares eleve los costos de producción de quien fabrica el producto en el extranjero. Entonces es como se podría interpretar como una especie de, se podría analizar también como una especie de gráfico como el que analizábamos para el caso del arancel, en el sentido de que lo que genera es que todas esas restricciones, estas imposiciones o normas hacen que el precio internacional PW ya no sea el que opere, sino que va a ser un precio más alto, que refleje los costos que le significa a las empresas internacionales producir un producto para venderlo en nuestro país, que cumpla con estos estándares, con estas normas, hace que se eleven un poco, un poco o mucho los costos de producción, y por lo tanto va a elevar el precio PW a un nuevo precio que va a ser el que va a estar operando y determinando finalmente lo que suceda en el mercado. ¿Ya? Pero se puede reinterpretar con un gráfico bastante similar con el que discutíamos el caso de los aranceles. Ahora, cualquier tipo de protección comercial que hemos discutido, como los aranceles, las cuotas, restricciones fitosanitarias, normas de calidad u otras, lo que generan es un aumento en los precios internos, ¿ya? En los precios a los cuales los consumidores pueden comprar estos productos. En ese sentido, reduce el bienestar de los consumidores. Pero por otra parte también incrementa el bienestar de los productores nacionales, porque ahora ellos pueden vender sus productos a un precio un poco más alto o mucho más alto, depende de qué tan grande sea el nivel de proteccionismo. Pero siempre lo que hay que tener conciencia es que lo que pierden los consumidores termina siendo más grande que lo que ganan los productores. Por lo tanto, indesmentiblemente se genera una pérdida en el bienestar económico en el conjunto de la sociedad. Todos estos tipos de protección generan una pérdida en el bienestar. ¿Existen beneficios adicionales que uno pueda discutir asociados al comercio internacional, aparte de los que nosotros analizamos con estos gráficos? Bueno, obviamente uno puede imaginar que el hecho de que se puedan comprar productos de otros países con otros tipos de calidades, variedades, obviamente uno podría imaginar que eleva el bienestar de los consumidores, porque existen muchas más opciones dentro de las que uno puede elegir. También el hecho de que los países estén abiertos al comercio internacional, eso favorece que haya empresas localizadas en algunos países que tengan escalas de producción mucho más grandes, porque están produciendo no solamente para abastecer a la demanda interna del país, sino que también al resto del mundo. Y eso podría tener beneficio en términos de economías de escala, ¿ya? En la cual se reducen los costos medios de producción, por lo tanto se puede ser más eficiente, producir a menores costos unitarios, en la medida que nosotros estemos produciendo para volúmenes mucho más altos, que obviamente no son todos consumidos internamente, sino que es porque estamos produciendo también para el resto del mundo. Uh, Otro elemento útil del comercio internacional es que favorece la competencia. Cuando se limita el comercio internacional, las únicas empresas que producen y comercializan los productos son las firmas nacionales. Pero el hecho de que no haya entonces competencia internacional puede hacer que los productores internos, sobre todo si son pocos, podrían ser poco competitivos, poco eficientes, tener costos de producción altos y que se traduce finalmente en precios más altos para los consumidores. Y por último, el comercio internacional también mejora mucho lo que es el flujo de ideas, la posibilidad de copiar, adaptar productos internacionales a las realidades locales, que obviamente también genera más actividad económica. Ahora, si existen todos estos beneficios asociados al comercio internacional, ¿por qué todavía existen países que ponen restricciones al comercio internacional, aplican aranceles, cuotas u otro tipo de restricciones a las importaciones? Y eso tiene que ver con lo que les explicaba, asociado a que cuando se importa, como el precio de importación es más bajo que el interno,
Entonces, necesariamente, en la medida que el país se abra al comercio internacional, se va a reducir la cantidad de trabajadores que sean contratados para fabricar estos productos que ahora pueden ser importados. Y eso en el corto plazo genera un problema de desempleo porque tiene que pasar tiempo hasta que estos trabajadores se puedan relocalizar en otros sectores económicos, y ese impacto de corto e incluso mediano plazo, si son trabajadores muy, muy especializados, eh, obviamente es un costo que probablemente muchos gobiernos no quieren asumir. Sin embargo, ese costo no se elimina, sino que incluso existe la forma de acotarlo es a través de estas medidas proteccionistas que terminan perjudicando a los consumidores. Es decir, son los consumidores los que tienen que financiar estas políticas que mantengan el trabajo para eh, trabajadores que están operando en sectores económicos o industrias que son poco competitivas con respecto a los productos fabricados en el resto del mundo. Otra de las razones para posiblemente justificar restricciones al comercio internacional tiene que ver con motivos de seguridad nacional. Por ejemplo, podría haber cierta estrategia de no comprar hidrocarburos o energía de países limítrofes con los cuales existe una potencial riesgo de conflicto. También está el hecho de que muchas veces se acusa a ciertos países de que subsidian al- a sus, a los productores de un determinado sector, de un sector económico, por ejemplo, el sector agrícola. Entonces, que el gobierno de ese país subsidia al sector, a las empresas agrícolas de ese país. Y bueno, como están subsidiadas, pueden vender sus productos a un precio más bajo, por ejemplo, en nuestro país, lo cual sería un ejemplo de competencia injusta. Y por lo tanto, muchas veces los productores nacionales reclaman en contra de productores de otros países que tienen algún tipo de subsidio o que están comercializando sus productos con este tipo de competencia desleal, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces estos productores nacionales piden al gobierno que se le impongan sanciones, aranceles a los productores de ciertos países que están compitiendo de forma desleal con respecto a la industria local que no tiene esos subsidios. Y bueno, finalmente a veces el proteccionismo se convierte en una forma de obtener ventajas políticas, es decir, ok, si otro país no hace lo que yo quiero, entonces le pongo barrera al comercio internacional y perjudico a sus empresas, ¿ya? Ese tipo de políticas se habían de alguna forma disipado un poco en el mundo, pero volvieron con el gobierno de Donald Trump en años recientes, ¿ya? Ocupó bastante ese tipo de estrategias para hacer negociaciones con China, eh, para obtener ciertas ventajas también, y que China disminuyera los aranceles que le cobraba a los productos norteamericanos. Esa es otra forma de utilizar estas políticas de comercio internacional para obtener ciertos beneficios. Finalmente, podemos decir que los países que tienden a abrirse al comercio internacional lo pueden hacer de dos grandes formas. Una es un tipo de política más bien unilateral de apertura comercial, en la cual el país lo que hace es bajar sus propias restricciones al comercio sin pedirle nada a cambio al resto del mundo. Un tipo de estrategia que utilizó Chile eh, en el gobierno de Pinochet. Y luego está otro enfoque que es más bien multilateral, que es cuando un país reduce sus restricciones de comercio, eh, pero pidiendo que otros países también reduzcan sus reducciones. Son más bien como negociaciones, ¿ya? Está más enfocado en lo que son los tratados de libre comercio entre distintos países o zonas comerciales. Bueno, en el caso de nuestro país,
Durante el gobierno de Pinochet se empezaron a desarrollar, sobre todo en la primera mitad de los 80, se empezaron a desarrollar reformas de política comercial para reducir drásticamente los aranceles, también homogeneizar un poco las tasas porque eran muy disímiles, por lo menos hasta los años 70. Y finalmente, en los años 90, ya las tasas promedio estaban cercanas al 11% en el año 91. Pero a partir de esa fecha, nuestro país decide desarrollar otro tipo de estrategia comercial más multilateral, desarrollando acuerdos bilaterales, primero con Canadá, México y también con otros países o bloques comerciales a través de tratados de libre comercio. Bueno, y nuestro país ha firmado tratado de libre comercio con la mayoría de los países del mundo. Y esos tratados de libre comercio establecen cómo se van disminuyendo las barreras al comercio internacional a través de los años, a veces bajando las tasas inmediatamente a cero, u otras veces a través de bajas más bien paulatinas. Ok, con eso terminamos con el tema de apertura comercial y políticas que pueden afectarla. Ok, nos vemos en la siguiente sesión.